Bueno, bienvenidos. Este es un formato nuevo que estamos probando. Me vine al despacho de Silvia Spenato a conversar con ella. Vamos a conversar hoy un tema que es muy importante para la sociedad, feminismo. Vamos a charlar en el mes de la mujer, que vamos a ver si eso tiene sentido o no, si tiene alguna relevancia particular. Nos vinimos al despacho de Sil López, una persona que admiro mucho. Para quienes no la conocen o para quienes la tienen menos, Sil es diputada desde el 2015, pero aparte saltó como mucho al conocimiento público o con su discurso sobre en la ley de la aprobación de aborto. Nada, le dimos vuelta a la oficina. No sé si después la vamos a tener que acomodar. Gracias, Sil, por recibirnos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, quería arrancar esta conversación preguntándote qué es el feminismo para vos. Bueno, primero hay que discutir si podemos hablar de un feminismo o varios feminismos. Los feminismos en general solemos decir, y en realidad son la expresión de una lucha por tratar de volver realidad ese aspiracional que está en la Convención Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es reconocernos como personas libres e iguales en dignidad y derechos. Cada una de esas cuatro palabras son como muy poderosas y todo eso, digamos, esta lucha se expresa justamente en una lucha en contra de la discriminación y la desigualdad por motivos de género, ¿no? Hay muchas otras luchas que intentan este mismo objetivo y que tienen que ver con otras formas de discriminación y desigualdad. Específicamente la del feminismo es en aquella que tiene por origen, digamos, el género. ¿Y tiene sentido esto que te preguntaba al principio, pensar en el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer o demás? ¿Sirve para visibilizar, para que las mujeres se encuentren en la calle, para movilizar, como para hacer como un grito medio de guerra, de juntar energía? ¿Tiene sentido, no? ¿Qué pensás en general? No, sí, yo creo que tiene absoluto sentido que tengamos una fecha en la que nos podamos reunir, no a celebrar, porque en definitiva es una conmemoración de un hecho luctuoso, pero también de alguna manera el que estemos juntas, el que nos animemos a salir, el que ocupemos el espacio público, quiere decir que seguimos en la lucha, ¿no? Que esto no terminó, que es un proceso muy largo, un proceso que lleva siglos, que sabemos que hemos avanzado mucho, pero es tanto lo que nos falta que vamos a juntar fuerzas. Yo creo que cada 8 de marzo uno se abraza con muchas mujeres, con las que están en la calle, con las que están en la casa, con las que ese día en particular le dedican un minuto a ver cuánto nos falta y qué podemos hacer, no solamente las mujeres, sino también los varones, ¿no? ¿Qué podemos hacer para lograr ese ideal de igualdad entre los géneros? ¿Por qué crees que hay gente que no está, como que no se siente interpelada? Pienso en, no sé, ejemplos, yo tengo amigas mías de Casares que me dicen, no, yo no soy feminista. Es como, no sé, medio raro. Que pienso que también el término como se va cargando de significados. Vos decías una definición como mucho más casi de manual, de que básicamente, centralmente es creer en la igualdad y fin. Entonces digo, no me imagino que, bueno, seguramente hay gente que no es feminista, pero la mayoría de la gente debería estar a favor de la igualdad, porque hay mucha gente que se siente como amenazado por eso, inclusive mujeres, no solo varones en general. Bueno, mira, a mí me encanta una charla TED que fue muy famosa y que hay un libro, digamos, de por qué todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda, que tal vez lo hayas leído. Justamente hace ese recorrido, ¿no? Diciendo toda la gente que encuentra alguna excusa por la cual no sentirse feminista y por la cual encasillar al feminismo en algo con lo que no está de acuerdo. Y en realidad tiene mucho sentido cuando uno lo piensa como esto, como la búsqueda de la igualdad real, ¿no? De la igualdad para el ejercicio de los derechos y también de la libertad. Porque las mujeres en estos 2 siglos de lucha hemos conquistado muchos derechos y muchas libertades que no teníamos. Así que me parece que depende cómo se enfoque, siempre va a haber motivos para que uno esté en desacuerdo. Como te dije, no hay un feminismo. El feminismo en general es un movimiento de lucha política, cultural y económica, y siempre que uno lucha, justamente genera resistencias al cambio. Es un movimiento absolutamente anti-status quo, no un status quo de 2 días, un status quo de siglos, donde muchas personas que se criaron en esta cultura patriarcal o en esta cultura que entiende que hay una superioridad de uno de los géneros, que es el género masculino, y una inferioridad de otro de los géneros,
muchas veces se crió en eso sin saberlo, digamos. No saben que están replicando una construcción cultural que nada tiene que ver con lo que naturalmente podrían ser el despliegue de posibilidades de todos los seres humanos si nos olvidáramos del género con el que nacimos, ¿no? o el género con el que nos identificamos. Entonces, me parece que si vaciamos de todas esas cargas negativas, en el fondo, todos deberíamos ser feministas, todos deberíamos luchar por esta igualdad real de oportunidades y derechos y de ejercicio de nuestra libertad. ¿Cómo compatibilizás, esto que estás contando está muy bueno, la agencia de una persona, digamos, o el que está en una posición y, no sé, en el caso de los, estoy pensando en violadores de Palermo, los pibes que violaron versus el sistema patriarcal que influye, me da siempre la tensión esta medio como entre estructuralista o desde la agencia de la persona. Obviamente el patriarcado juega un rol y también, digo, hay gente que viola dentro de este sistema y hay gente que no. Y hay una diferencia clara. ¿Cómo administrás al mismo tiempo de decir, che, qué es lo que es estructural y qué es lo que es? Bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer que existe una tensión entre las responsabilidades colectivas, digamos, o lo que es el proceso de socialización en el que todos estamos inmersos, una cultura que replica estereotipos, que tiene sesgos, que nos enseña de una determinada manera y todo eso que hay que trabajar para buscar la igualdad real de lo que es la responsabilidad individual, ¿no? Y una cosa no se puede borrar la responsabilidad individual, primero porque yo no comparto todas estas ideas un poco colectivistas, ¿no? que le quitan su potencial al individuo, justamente probablemente porque soy liberal y creo, digamos, en el rol central que tiene el individuo y el desarrollo personal. Pero particularmente para hablar de lo de Palermo, además a mí me parece que ahí hay todavía menos, no hay excusas en ningún caso, pero estos chicos se criaron, digamos, son adolescentes todavía o adultos muy jóvenes, que se criaron en una sociedad de ni una menos. Digo, que se criaron en una escuela que tiene incorporada la educación sexual integral, que se criaron en una sociedad que ha dado pasos tremendos a nivel cultural, donde hoy ya a nadie le hace gracia un chiste machista, ¿no? Como hacía 20 años. Entonces, digo, ellos no fueron criados por una cultura ultrapatriarcal hace un siglo. Son hijos de esta sociedad, tuvieron acceso a estas herramientas y además, en particular, me parece que cuando se trata, además de un delito tan grave, probablemente uno de los delitos más graves que existen, y cuya respuesta para saber si eso está bien o está mal está al alcance de todos, ¿no? Porque es el consentimiento. Entonces, entender un no es algo que aprenden los chicos chiquitos cuando saben que no tienen que tocar el enchufe, que no, bueno, el consentimiento obviamente en una relación sexual es un poco más complejo, no es no tocar el enchufe, pero no es algo sobre lo que alguien se pueda justificar. Creo que estos jóvenes, los adolescentes, cualquier chico con el que vos charles, sabe perfectamente que no hay consentimiento cuando no hay consentimiento expreso, cuando una persona, por las circunstancias que fuera, no está en condiciones de tomar una decisión, así que no hay ninguna excusa, son violadores, les tiene que caer todo el peso de la ley y sí, como sociedad tenemos que repensar por qué, si hemos avanzado tanto, si tenemos CESI, si tenemos leyes de protección de víctimas, si tenemos leyes de erradicación de la violencia de género, estas cosas siguen sucediendo. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que profundizar para poder corregirlo? Pero nada de eso exime la responsabilidad individual. Está muy bueno. Me quedé pensando, en realidad me estaba yendo cuando mencionamos muchos conceptos, no solo el de feminismo que están cargados, ¿viste? O sea, vos dijiste inclusive, yo soy liberal, bueno, es un concepto que está recargado. O sea, que cada uno como elige su propia aventura y lo llena de sentido. Pero pienso lo mismo con temas como violación o violencia o demás. Pero digo, estaba charlando con una chica de mi equipo el otro día y me dice, para mí, yo me doy cuenta que hay muchas cosas que me parecen violentas. Tiene 20 años, ¿no? Es mucho más piba. Me dice como, y me doy cuenta en un momento que tengo que graduar mi decir de, che, esto es re violento, porque si no pierde gravedad, qué es violento, qué no es violento y demás. Creo que hay un potencial riesgo en una sociedad del futuro donde se elimine toda posibilidad de diversidad, pero al mismo tiempo, ¿cómo respetás
creo que al punto donde quiero ir, cómo respetás también que haya una cierta individualidad no reprimida por la sociedad, porque si no termina siendo medio totalitario esto en, che, no se puede opinar de nada, no se puede decir nada. Sí, por supuesto. Digo, la Cultura de la cancelación, digamos, claro. no hay nada más totalitario que esta idea de la cancelación, ¿no? Del no ejercicio de la libertad. Pero por supuesto que en la libertad siempre hay que ejercerla con responsabilidad, y la responsabilidad está en no dañar al otro, ¿no? En reconocerle también al otro esa misma... Por eso te decía, en estas cuatro condiciones que se establecen en el artículo 1 de la Convención de Derechos Humanos, está contenidos un montón de cosas, ¿no? Porque está contenido justamente el individuo, la libertad, el acceso al derecho, y uno que es muy importante, del que se habla poco y que para mí es central, es una de las cosas que me motivan a mí en la política, que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Reconocer la dignidad en el otro. Es muy importante porque a partir de eso uno sabe hasta dónde el ejercicio de mi libertad respeta la dignidad de la otra persona, ¿no? No para abajo, no te parece algo menos. Exactamente. Un par. Exactamente. Es un par, y en el ejercicio inclusive del derecho que uno tiene a decir cualquier cosa, bueno, pero ¿hasta cuándo puedo lastimar a otra persona con lo que digo? ¿Cuál es mi límite para el ejercicio de esa libertad? Por supuesto que ese tiene que ser una autorregulación de las personas. No debería venir el Estado a decir esto podés decir y esto no podés decir, eso sería muy grave. Hay que garantizar la libertad de expresión, pero también hay que fomentar un ejercicio responsable de esa libertad, y esa libertad obviamente siempre teniendo en cuenta que lo que está enfrente es otra persona, con sus derechos, con su vida, con sus deseos, y también con sus sensibilidades y con las cosas que hay que saber decir y la manera de decirlo para no lastimar a los demás. No me parece tan complejo, la verdad es que me parece bastante sencillo, pero hay que tratar de hacer ese ejercicio. Ni de la cancelación, porque es absolutamente totalitario, ni tampoco cuando en el ejercicio extremo de la libertad no tengo en cuenta cómo afecta al otro lo que estoy diciendo. ¿Qué máquina pensaban en alguna de las convocatorias del 8M que a veces terminan transformándose, creo que también en expulsivas, en esto de que creo que hay gente que mira de afuera y dice, no, yo no soy, yo no quiero ir a marchar si la consigna es que el FMI se vaya de... ¿Qué pensamiento haces? Porque es muy loco. Bueno, Jaime tiene en su libro Mujer, Sexualidad Política, habla mucho de esto. Hay mucha gente más también, inclusive académicos más grosos hablando de esto, pero el rol del capitalismo en la igualdad hoy y en el rol de la mujer en la sociedad. Porque decís, che, tal vez si no hubiese salido la mujer al mercado laboral, si no hubiese sido por la fuerza igualadora que tiene una pulsión también desigualadora al capitalismo, no hubiésemos llegado acá. ¿Cuál es tu lectura frente a esa mirada? Qué compleja, tuvo. Sí, es una pregunta compleja. Respecto a las consignas de las marchas del 8M, bueno, las marchas del 8M en general tienen infinidad de consignas. Creo que cada grupo que camina con sus propias consignas, ¿no? Hay algunas de las organizadoras, algunos escenarios, generalmente cooptados por algunos grupos de izquierda que sostienen, por ejemplo, esta consigna, que no solo la tuvieron este año, la tienen hace muchos años, en contra del Fondo Monetario Internacional, que la verdad poco tiene que ver con atacar muchos de los problemas reales, ¿no? que tiene la Argentina. El problema real que tiene la Argentina es la pobreza, es la desigualdad, la falta de oportunidades para mujeres y niñas, y en general para las personas, para desarrollarse, para poder seguir su vocación, sus sueños, conseguir un trabajo, digamos, y eso es culpa nuestra y no culpa de los organismos internacionales, ¿no? También hay una mirada muy simplificada de eso. Es más fácil siempre echarle la culpa al otro y no hacerse cargo, ¿no? Y yo siempre digo que esto es parte de una cultura populista que se instaló hace muchos años en la Argentina y la cual nos va a costar, va a ser más fácil dejar de tener un gobierno populista que abandonar la cultura populista. La cultura populista es una cultura que descarga cualquier tipo de responsabilidad en el individuo, ¿no? Donde el pueblo siempre es bueno, siempre hace todo bien, y hay un opresor por afuera que es el que, digamos, le pone todos sus males, y después está el líder que es el héroe que lo va a salvar. Y nosotros sabemos que nada de eso es cierto, ¿no? Eso es una construcción de la dominación de algunos grupos, de algunos sectores que se valen de eso y que se valen justamente de que las personas dejen de creer que depende de ellas
también parte de su desarrollo, también parte de su éxito, que descreen del mérito. Por supuesto que no es todo mérito, no es todo el desarrollo personal. Hay que generar condiciones que igualen los puntos de partida, sin duda, y mirá que acá hay mucho para igualar en la Argentina. Pero lo otro, la cultura de creer que todo está dado, el determinismo social que está detrás del populismo, creo que causa gran parte de todas estas interpretaciones erróneas que después se aplican a todos los ámbitos de la vida. ¿Sentís que estás dejando un mejor país o un mejor mundo a tus hijas? Porque me imagino que las limitaciones que vos debes haber enfrentado como mujer haciendo política y demás, probablemente van a ser distintas a las de alguien que arranca ahora. ¿Sentís que eso está cambiando y que estamos ayudando en esa dirección o no está tan claro? Mira, yo me siento una absoluta privilegiada por poder pelear y después ver cómo se concretan algunos derechos para las mujeres, ¿no? Sé que muchísimas mujeres luchan desde la trinchera, desde sus casas, de sus trabajos, y a veces esos logros son más difíciles de medir. Nosotros en un punto damos el debate y juntamos los votos, y en algún momento tenemos una ley que consagra un derecho y después puede ir una mamá a exigir, digamos, que su hijo reciba educación sexual integral, puede ir una adolescente o una mujer joven a pedir una interrupción legal del embarazo, puede muchas mujeres políticas acceder a cargos de poder producto de la ley de cupo. Podemos recibir todos los que estamos en la administración pública mayor formación en género porque tenemos ley Micaela, y la verdad decenas de leyes en estos años me tocó impulsar y aprobar, y otras por las que sigo trabajando. Entonces eso es maravilloso, tener la posibilidad de saber que en el pequeño espacio de poder que me tocó ocupar temporalmente pude dejar algo, y que ese algo además es producto de un esfuerzo que se hizo antes y va a ser una semillita para algo que va a ser más grande después, ¿no? Yo creo que hay una forma feminista de hacer política, y es la que todos quienes nos sentimos feministas en la política nos reconocemos herederos de una tradición de luchas y de conquistas, y nos sentimos responsables de hacer algo más, de dejar algo por alguien, desde hacer que una persona que trabaja con nosotros tenga una mejor oportunidad de trabajo, que una chica que abandonó la escuela por motivos de cuidado pueda volver y retomar sus estudios, puede ingresar al mercado laboral porque nosotros removimos alguna de todas esas barreras. Bueno, y así mil cosas, así que me parece que esto es un privilegio enorme, y si todos los políticos se sintieran un poco feministas, podrían sentirse parte de estos logros, y creo que es muy lindo, digamos. Te sentís bien cuando decís, tuve la oportunidad de sumar algo, y mis hijas lo van a disfrutar, y mis nietas lo van a disfrutar, y tus hijas lo van a disfrutar también. ¿Qué consejo le das? La mayoría de mis seguidores tienen más o menos mi edad. A un pibe de 27 años que tiene ganas de contribuir, pero que al mismo tiempo, viste, hay como una tensión entre cómo puedes ser parte de la conversación y aportar algo, al mismo tiempo no quedando como medio aliade, viste, como medio, ¿qué quiere sacar este beneficio de esta conversación? Sino genuino, ¿qué dirías? Todos podemos ser feministas, todos debemos ser feministas. Y ser feminista me gusta mucho, creo que alguna vez te lo dije, una definición de Diana Mafia, pero porque me parece tan clara. Sí. Dice Diana que es ascribir a tres principios, ¿no? Un principio descriptivo. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a ver la desigualdad. Hay desigualdades que son obvias, participan muchas menos mujeres que varones del mercado laboral, hay mucha más violencia contra las mujeres que contra los varones, y así un montón de cosas que podríamos decir que miden las estadísticas. Hay otras desigualdades que son mucho menos obvias. Cuando vamos a una reunión política y de repente vemos que son todos varones y decimos, ¿qué pasó? ¿Quién organizó esta reunión? ¿No hay mujeres? Sí. Bueno, esa es una desigualdad menos obvia, pero que tiene que ver con la dificultad para el acceso al poder de las mujeres. Ver es el primer paso. El segundo paso es entender que eso no es natural y que no es justo. Digamos, para que esa desigualdad se produzca hay algunos motivos, a veces estereotipos, a veces sesgos, a veces condiciones estructurales que tenemos que modificar.
Y la tercera cosa es comprometerse con la práctica, ¿no? El principio práctico. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar para transformar esa desigualdad que estoy viendo? Así que, sin dudas, hoy a la tarde, mañana, todos los días te podés preguntar si en la condición en que estás, en la charla de café, en la reunión política, en el club jugando, en la empresa donde labures, eso que estás viendo no tiene una desigualdad oculta. Si eso no está bien, ¿qué puedes hacer vos para corregirlo? Buenísimo. Y última pregunta que tengo, ¿estamos bien? Es preguntarte qué nos recomendarías o qué recomendarías para leer, para mirar o para si alguien quiere informarse más, ¿a dónde debería ir? Bueno, yo voy a recomendar un libro que me parece que el que quiere empezar a entender qué es el feminismo, las olas, las corrientes, te sirve mucho, que se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Yo arrancaría por ahí, porque es un libro básico, digamos que fácil de leer, pero que tenés, digamos, descrito a un montón de autores y según la corriente, si tenés un pensamiento más liberal, si tenés un pensamiento más socialista, si te gusta la historiografía, digamos, tenés una serie de autoras que podés recorrer, que va a recomendar en su libro Nuria y que podés después ir profundizando y viendo eso. Y a quién seguir, yo te diría, hay que hacer el ejercicio siempre que puedas de seguir en las redes y mirar mujeres. Hay mujeres en el deporte, en la ciencia, en la economía, en la política, en la filosofía. Si tenés ganas de descubrir otras voces y no quedarte con el mainstream hombre en casi todas las disciplinas, hacé el ejercicio de seguir mujeres. Y una cosa fácil, revisá mis propias redes sociales. Yo sigo muchas mujeres muy interesantes que por ahí te va a gustar seguir. Bueno, Silvia Lospenato, muchas gracias, Sil, y gracias a todos por escuchar.